están? Reciban un saludo. Mi nombre es Juan José Mirós y continuamos con estas cápsulas que tratan pues la temática de la seguridad pública. Y en esta ocasión les traigo un tema que será de mucho interés para ustedes y sobre todo para un país como el nuestro, como México, donde pues no se maneja realmente algo como de lo que vamos a hablar hoy, y esto es el derecho de policía. Bien, pero vamos a definir primero. Hay muchos autores que hablan al respecto, pero podemos resumir un poco, tomando un poco de aquí, un poco de allá y teniendo algo como podría ser una definición pues concreta, que es el conjunto de normas que regulan por una parte la función del Estado, orientada a asegurar su existencia en el orden interno y a proteger la integridad de las personas en su vida, honra y bienes, y por otra parte la conducta humana con el fin de evitar el abuso de la libertad en perjuicio de la colectividad y del ejercicio de los derechos de todos. Bien, esto es a grandes rasgos lo que significa lo que es el derecho de policía. Pero vamos a ver que el derecho de policía como tal pues no podría existir realmente si no existe algo fundamental que conocemos como el poder de policía. ¿Qué es el poder de policía? Bien, es la facultad de expedir normas generales, ¿sí?, e impersonales que limitan o restringen los derechos individuales con fines de convivencia ciudadana, y corresponde pues al Congreso llegar a tal fin. Bien, pues ese es el concepto también nuevamente a grandes rasgos. Tenemos que pues es una potestad propia del Estado, del gobierno del Estado, manifestada a través de su órgano legislativo, ¿sí?, que son los encargados, como todos sabemos, de realizar las leyes nacionales, ¿sí?, las leyes nacionales, las leyes regionales y municipales, dependiendo del Congreso Federal, del Congreso de la Unión, como le decimos aquí en México, del Congreso, de los congresos estatales, ¿sí? Y todo esto va manejándose propiamente. Pero resulta que aquí en México, pues al ser los estados libres y soberanos, aunque están lógicamente dentro de la federación, pues vamos a tener que existen diferentes cuerpos de policía, que existen diferentes reglamentos, leyes, ¿sí?, dependiendo de cada estado de la República para sus cuerpos policiales. Pero bueno, sigamos un poco con los conceptos y vamos a ver qué es la función del poder de policía. La función es, bueno, es una potestad de la administración pública para imponer su acción sancionadora sobre los administrados, sobre los gobernados, sobre cualquiera de todos nosotros, los ciudadanos, ¿sí? También los alcances que llegamos a tener con este poder de policía son de diferente tipo de criterios, ¿sí? Tenemos algunos que limitan o se limitan con los derechos individuales, pues esto lógicamente es a fin de proteger exclusivamente pues temas que vamos a decir que son pues la seguridad, la moralidad e incluso, y viene muy ad hoc en tiempos como los que estamos viviendo de emergencia sanitaria, también para proteger la salubridad pública, ¿sí? Pero tenemos también un aspecto negativo, y estos son pues las restricciones, limitaciones, prohibiciones e incluso en algunos casos también represiones. Y tenemos un criterio positivo, ¿sí?, que se manifiesta pues con la ayuda, el fomento y todo esto de la tutela de bienes como la propia salud, como la educación, etcétera, ¿sí?, para poder preservarla. Recordemos que si bien el trabajo de un policía pues es proteger a la ciudadanía, también es llegar a tener y llegar a pues a tener un real control social,
¿sí? Es una parte fundamental que vamos a manejar también dentro de la labor de los cuerpos policiales y de este poder de policía, ¿sí? Tenemos también algunos límites, ¿sí? Como la razonabilidad, ¿sí? Que son los límites a las limitaciones, al fin público, a las circunstancias justificantes de cada acción policial, ¿sí? De la ausencia de iniquidad manifiesta. Tenemos la intimidad también, ¿sí? Es la esfera de la libertad y de esa intimidad que está exenta de toda reglamentación legal. Es como viene en nuestra propia Constitución Federal aquí en México, ¿no? Los famosos actos de molestia que pueden llegar a existir y que están regulados, desde luego, ¿sí? También tenemos que pues la ley de policía y la ley penal a veces se confunden, ¿sí? Van de la mano, pero no son iguales, ¿sí? Y eso es una confusión en un país como el nuestro, donde, les vuelvo a repetir, desde un punto de vista muy personal, no existe como tal un derecho de policía. Pero ¿por qué no existe ese derecho de policía? ¿Qué puede ser que le esté impidiendo que en México se lleve a cabo esto? Bueno, sí existen leyes en México, sí existen reglamentos, sí existe todo esto que controla, que regula las funciones administrativas y operativas de los cuerpos policiales. Pero ¿cómo están manejadas? Como había dicho en un principio, pues prácticamente cada estado hace lo propio, ¿sí? Y es así, de esta forma, que tenemos leyes que podrían tomarse como parte de ese derecho a policía. Tenemos leyes por aquí, tenemos otras leyes por acá, acá se maneja de alguna forma, acá se maneja de otra forma, ¿sí? Administrativamente, e incluso en algunos casos hasta operativamente también, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, en la cuestión operativa, en algunos estados tienen restricciones sobre algunas armas que usan los policías en cuanto a letales y no letales, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Existen diferentes formas, enfoques, pues dependiendo también de cada estado de la República y de cómo lo legisla cada Congreso. ¿Es esto positivo? Pues desde un personal punto de vista creo que no. ¿Por qué? Porque vamos a tener pues diversas variaciones que a final de cuentas vendrían afectando a la ciudadanía, ¿sí? Vendrían afectando al ciudadano, desde lo que son las simples faltas administrativas hasta los delitos que puedan llegar a ver en la operatividad los compañeros policías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podría hacer un país como nuestro, que no cuenta con las verdaderas funciones de un derecho de policía, donde administrativamente incluso también estén reguladas pues muchas prestaciones para los diferentes cuerpos, donde esté regulado un seguro social para los policías mexicanos, donde esté regulado también diversas leyes, diversas reglamentaciones respecto a lo que viene siendo pues el derecho laboral también? ¿Cómo podríamos hacer esto? Bien, yo he estado pensando desde hace ya mucho tiempo, muchos años, que una posible solución de tantas que podría haber, yo sé que algunos de ustedes estarán incluso ya pensando en algunas o ya tienen algunas, pero es el que pudiéramos unir nuestras policías, la creación de una policía nacional. Hay muchos compañeros, como el comandante Artemio, conocido por algunos de ustedes, del Observatorio de Seguridad Pública y Privada, que manejan este tema muy bien de la unificación de todos estos cuerpos de policía y la creación de una policía nacional. Así podríamos llegar a tener una policía bien organizada, una policía bien administrada, mucho mejor de las que tenemos ahora, les repito, con esa normatividad tan disgregada en todo lo largo y ancho de nuestra República Mexicana, ¿sí? Y también he escuchado algunas voces que dicen,
pero es que dar el poder único a una sola persona, bueno, no sería tanto así como dar el poder realmente único a una sola persona dentro de lo que vendría siendo una policía nacional. No, lógicamente va a haber una cabeza, pero es toda una estructura bien planeada, bien planificada, ¿sí? Para que pueda funcionar correctamente. Y ya lo tenemos aquí en México. ¿En dónde lo tenemos? Pues en las Fuerzas Armadas. Tenemos una Secretaría de la Defensa Nacional, tenemos una Secretaría de Marina, ¿sí? Donde existe un mando superior, una sola persona, un secretario que maneja todo esto, pero apoyado por toda esa estructura. Bueno, es exactamente lo mismo y podemos trabajar en ello. Si muchos países lo llegaron a hacer cuando estaban como nosotros, con cientos y cientos de diferentes tipos de policías, con la legislación tan dispersa, tan disgregada como les venía mencionando hace rato, claro que se puede hacer. Se puede realizar ese tipo de labor y se puede unificar. Claro, como siempre lo digo y como quizás muchos que me conocen ya estarán de que, va a decir esto. Claro, es un cambio generacional. Ese es un cambio que quizás a lo mejor nosotros no vemos cuando llegue a tenerse una estructura realmente funcional en una policía nacional. Pero pues podríamos comenzar el trabajo desde ahora. Quizás siento que un intento fue precisamente la creación de la Guardia Nacional, pero es un cuerpo policial pues tan mal hecho, y disculpen la expresión, pero tan hecho al aventón, ¿sí? tan al vapor, ¿sí? Con personal que no está realmente capacitado para poder llevar a cabo diversas funciones y que prácticamente viene de una capacitación militar, y sabemos que si bien dentro de las policías también se lleva cierta disciplina, también se lleva cierta capacitación que podría tomarse pues como militar, pues realmente, al menos en México, no somos militares. Yo sé que en otros países, cuando hablan de Fuerzas Armadas, hablan del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Policía Nacional, pero en México no. En México es un cuerpo civil, la policía, ¿sí? Y como tal tiene una preparación en parte militarizada, no militar, militarizada, pero también tiene otro enfoque. También el personal lleva otro tipo de educación muy diferente, de preparación, de capacitación, muy diferente a la milicia. Y es aquí en donde existe ese choque que se está dando en este momento en el país, al poder fortalecer realmente las policías, no se está haciendo. Y eso va a impedir que un derecho de policía pueda realmente integrarse en este país. Debemos de tener instituciones policiales fuertes. Es más, vuelvo a repetir, deberíamos de llegar a tener una institución policial fuerte para todo el país. Una sola, que está formada por diversos cuerpos, ¿sí? Está formada por partes administrativas, diferentes partes operativas, tenemos diferentes divisiones, ¿sí? Donde podemos integrar incluso también criminalistas, criminólogos, que de hecho en México tenemos no solamente policías abogados, tenemos también policías criminalistas, policías criminólogos, ¿sí? Policías técnicos en emergencias o en urgencias médicas, policías médicos, ¿sí? Tenemos policías con diferentes profesiones que pueden llegar a fortalecer realmente una institución como esta si se sabe administrar, si se sabe llevar y lógicamente con los lineamientos jurídicos, con los lineamientos legales que nos daría un derecho de policía y poder ejercer realmente ese poder de policía, ese poder, esa capacidad, ¿sí? De crear todas esas leyes, reglamentos, lógicamente en el Congreso, pero con todo ese apoyo, con toda esa
fortaleza de todos estos profesionistas que tenemos ya en México. Tenemos administradores también dentro de las policías y ya preparados en universidades de policía como las que tenemos aquí en Ciudad de México y también en otros estados como Nuevo León, como Tamaulipas, las diversas academias que todavía existen, escuelas de policía, donde cada vez pues la preparación va mejorando porque cada vez muchos policías se van preparando también, pero esa preparación en su gran mayoría viene de su propio bolsillo y pues aquí es donde también muchos se separan de dar esa capacitación, pero todavía vemos quienes nos enfocamos a trabajar por tener unas mejores policías pues a futuro. Repito una vez más, debido a este cambio que debe de ser totalmente generacional, ¿sí? Y bueno, pues llegar a tener el fin que persigue toda policía, que pues es simple y llanamente la conservación del orden público, ¿sí? Y tener un control social para para tener ese orden público y también llegar a tener el objeto de la policía, ese objeto que persiguen los cuerpos policiales, que es la regulación del ejercicio de los derechos de la personalidad humana, ¿sí? Tenemos también poder llevar a cabo todo esto que llamamos actividad de policía, que es la ejecución material de las normas y actos que surgen del ejercicio del poder y de la función de policía. Poder llegar a tener realmente una organización, una administración de un solo cuerpo policial, ¿sí? Donde exista lógicamente, pues como autoridades principales, el presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes, pues tenemos también aquí en el caso de Ciudad de México ahora los alcaides, ya ven que ahora tenemos alcaldías aquí en Ciudad de México, y también poder llevar a cabo todos esos medios de policía. Los medios de policía, les recuerdo que son aquellos instrumentos por el cumplimiento de la función, para el cumplimiento de la función de policía previstos en la Constitución política, que ya los tenemos y los tenemos en otras leyes también por ahí nuevamente dispersas alrededor de la República Mexicana, ¿sí? Todas esas leyes, reglamentos, pues sujetos a los principios de derecho y los tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, ¿sí? Son medios de policía, por ejemplo, los reglamentos, ¿sí? Los permisos, las autorizaciones, las órdenes de policía, la misma acción policiva, ¿sí? La aprehensión, la conducción, el registro de personas, la utilización del uso racional de la fuerza, etcétera, etcétera. Todos esos son medios de policía, ¿sí? Y que bueno, pues ya veremos en alguna ocasión con más tiempo algunos de ellos, como por ejemplo los reglamentos, y ya platicamos sobre el uso de la fuerza. Bien, bueno, pues espero que esto haya sido de su interés, esto dé pie a que investiguen más sobre lo que es el derecho de policía y cómo puede llegar a instituirse real y efectivamente en un país como el nuestro. Existen ya muchos libros sobre el derecho de policía y otros más que seguramente irán surgiendo. Algunos ya escribimos sobre esto también, pero pues la mejor opinión la tendrán cada uno de ustedes y los invito, como dije anteriormente, a que investiguen, a que se preparen y vean pues sí, cómo funciona en otros países y ver cómo podría funcionar en México o en sus países, si es que me están viendo en algún lugar donde tampoco se da efectivamente, realmente un derecho de policía. Bien, muchas gracias y nos vemos en la